Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Soy Jesús Fabián y estudio en el Instituto Gandhi. La maestra es la maestra en Ciencias de Epidemiología Clínica Leticia Salcedo Zúñiga. Los temas que les voy a presentar son metabolismo celular, transporte a través de la membrana, comunicación celular, fotosíntesis y respiración celular. El primero es el metabolismo celular. El metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula y la ocurrencia es facilitada por enzimas. Las reacciones químicas son procesos tras los cuales las sustancias químicas iniciales experimentan un cambio químico convirtiéndose en sustancias diferentes. A partir de eso se derivan dos tipos de reacciones químicas, anabólicas y catabólicas. El anabolismo es el conjunto de reacciones en las que a partir de sustancias sencillas se elaboran moléculas más complejas. Su formación de un polímero de glucosa, las enzimas participan en la unión de glucosas de sus sustratos y para construir moléculas más complejas se necesita el ATP anabólico para formar sustratos. El catabolismo es el conjunto de reacciones en las que las moléculas complejas se transforman en simples. Se producen dos o más sustratos simples a moléculas más complejas como cuando el polímero se divide dando origen a sus monómeros. Las funciones de las enzimas y el ATP. Las enzimas rompen los enlaces de las moléculas. La energía es almacenada en forma de energía en moléculas de ATP. Ahora el ATP. El ATP es una molécula fundamental para la vida de las células, ya que se proporciona la energía necesaria para que se sigan las actividades celulares. Las enzimas son proteínas que facilitan la ocurrencia de reacciones químicas. A este proceso de facilitación de reacciones se le denomina catálisis. El tema que sigue es el transporte a través de la membrana. El transporte celular es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. La membrana plasmática está constituida por una doble capa lipídica que selecciona el paso de sustancias. Esto hace que mantenga concentraciones de solutos en el citosol diferente al entorno extracelular. El gradiente de concentración es cuando una sustancia se encuentra en diferentes concentraciones en lados opuestos de una membrana. El transporte celular se divide en dos partes, en transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo. El transporte pasivo es el proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática sin el uso de alguna fuente de energía metabólica. Lo que hace posible este tipo de transporte es la energía cinética y entropía natural de las moléculas. Todo esto se realiza en favor de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Los mecanismos de transporte pasivo son ósmosis, que es el paso de moléculas, difusión simple y difusión facilitada. El primero es ósmosis, es el paso de moléculas de agua de un lado de la membrana plasmática al otro lado por medio de acuaporina. El segundo es difusión simple, que es el paso de sustancias como gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares a través de la membrana plasmática. Difusión facilitada. Algunas moléculas son muy grandes o hidrofílicas como para cruzar la capa lipídica de la membrana celular, por lo que requieren la ayuda de proteínas de canal o proteínas transportadoras. Ahora es el turno del transporte activo. El transporte activo es el proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico y pues requiere el uso de energía ATP. En la célula podemos encontrar tres tipos de proteínas transmembrana que tienen la capacidad de realizar transporte activo. El primero es bombas de ATP, el segundo es cotransportadores y el tercero es bombas activadas por luz. Bombas de ATP o bombas de sodio y potasio. Es una enzima ATPasa que se encuentra en la membrana plasmática de las células animales.
expulsa 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular. El transporte activo impulsado por la hidrólisis de ATP se conoce como transporte activo primario. Ahora es el turno de los cotransportadores. Estos transportan dos elementos simultáneamente, proteínas intercambiadoras de sodio y glucosa. Al aumentar la concentración de iones de sodio en el espacio extracelular, debido al funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, se genera un gradiente electroquímico. El simportador. El simportador es cuando ambas sustancias se desplazan en la misma dirección la proteína que los transporta. Antiportador o contransportador. En esto pasa lo contrario que en el simportador. En este, las sustancias se movilizan en direcciones opuestas. El tercero y último es bombas activadas por luz. Las bombas activadas por luz predominan en bacterias y arqueas. Este transporte de soluto se lleva a cabo de menor a mayor concentración gracias a la captación de energía lumínica. Al ser activadas por luz, la proteína bacteriorhodopsina bombea protones de hidrógeno del interior al exterior de la membrana celular. Ahora toca lo que es el tema de comunicación celular. Las células que constituyen un organismo también se comunican unas con otras en un proceso denominado irritabilidad o excitabilidad, característico de todos los seres vivos. Los estímulos llegan a la célula mediante señales químicas que son reconocidas por otras sustancias llamadas receptores específicos. Las moléculas de señalización se clasifican en 4 tipos según la comunicación en la que participen. Las uniones son posibles gracias a proteínas de membrana o filamentos citoesqueléticos cuyo objetivo es dar fuerza y rigidez a un tejido, transmitir información entre los espacios extracelulares e intracelular y controlar el movimiento de iones y moléculas desde el citoplasma unas hasta el citoplasma de su vecina inmediata. Son fundamentales 3 tipos de uniones celulares de anclaje o adherentes, estrechas o oclusivas y de hendidura o comunicantes. Uniones de anclaje o adherentes. Las uniones de anclaje o adherentes son las responsables de comenzar los contactos de una célula con otra para construir los tejidos normalmente sometidos trabajos mecánicos, entre otros. Uniones estrechas o oclusivas. Las uniones estrechas o oclusivas están formadas por bandos delgados de proteínas de membrana que rodean completamente una célula y están en contacto con bandos delgados semejantes en las células vecinas. Su función consiste en cerrar el espacio intracelular a fin de impedir el paso de sustancias, entre las cuales asimismo se llaman cavidades, y evitan que las proteínas de la parte apical se vayan a las regiones laterales y basal. Ahora vamos lo que es con el tema de la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. Las plantas transforman el agua, luz, dióxido de carbono a oxígeno, lo absorben por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta, raíz al tallo a través de los tubos leñosos o gilemas. Los estromas captan el dióxido de carbono en las células, en las hojas encontramos los cloroplastos. Estos tienen clorofila que les da el color y permite captar la luz del sol. La fotosíntesis cuenta con 2 fases, la fase luminosa y la fase oscura. Fase luminosa también se la conoce como la fotodependiente o reacciones de transferencia de electrones. Se lleva a cabo en la membrana de la tilacoide, ubicados en los cloroplastos. En esta fase se encuentra por etapas. Empezamos por la fotólisis del agua. Esta hace la ruptura del agua por medio de la luz
Luego los protones que surgieron a partir de la ruptura del agua en la fotólisis van a dirigir a una enzima que se encuentra en la membrana de la tilacoide. Pasar a través de esta, su nombre es ATP sintetasa. Los electrones que se liberan en la fotosíntesis del agua van a pasar a través de la membrana tilacoidal. En la fase oscura, el NADPH se encarga de donar a los protones que se acaba de ganar, es decir, una molécula acarreadora y donadora de protones. En la fase luminosa se convierte la energía lumínica en energía química. Fase oscura. A la fase oscura también se le conoce como reacción de fijación del carbono, debido a que el carbono presente en el dióxido de carbono se va a convertir en un carbono orgánico que se encuentra en la glucosa. Se lleva a cabo en un conjunto de reacciones conocidas como ciclo de Calvin. Y ya por último, lo que toca es el último tema, que es respiración celular. La respiración celular se presenta en dos procesos biológicos y ambos participan dos gases importantes, el dióxido de carbono y oxígeno. La respiración celular, así como los seres humanos, realizamos la respiración pulmonar para sobrevivir. Todas las células respiran para obtener energía. El organelo celular donde se lleva a cabo parte de este proceso es la mitocondria. Está conformada por una membrana interna y una externa, entre las cuales se ubica un espacio llamado intermembranoso. Arriba, las membranas delimitan un espacio interno formado por crestas y por matriz mitocondrial. La respiración celular se define como el proceso mediante el cual la energía contenida en los carbohidratos, o sea, la glucosa, lípidos y proteínas que se consumen en el alimento, es transformada y liberada al citosol en forma de ATP que la célula utiliza para cumplir sus funciones. La respiración puede ser de dos tipos, aeróbica o aerobia y anaeróbica o anaerobia. Respiración aeróbica. La respiración aeróbica consiste en un proceso químico que requiere la presencia de oxígeno para producirse y el cual se obtiene como producto de desechos, dióxido de carbono y agua. Ahora la glucólisis. La glucólisis es el proceso en el cual una molécula de glucosa se rompe para formar dos moléculas de ácido pirúvico. Constituye la primera etapa de la respiración celular y sucede en el citosol de la célula. Asimismo, es un proceso que realizan todos los seres vivos aerobios y anaerobios, procariontes o eucariontes, y consta de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima específica. La glucólisis se presenta en tres fases: presentación oxidativa y fosforilación. En conclusión, los procesos celulares son todos los mecanismos que se llevan a cabo dentro de la célula y tienen como objetivo garantizar la estabilidad del organismo que conforman. También son fundamentales para las células, para la nutrición, homeostasis, reproducción, crecimiento, desarrollo y adaptación. Bueno, y estos fueron algunos de los procesos celulares que vimos en el bimestre. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.